Continuamos con nuestra escuela dominical. Hoy nos corresponde la pregunta número 116. La pregunta número 116, vamos a ir a la diapositiva número 3. Y tenemos pues nuestra introducción y hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes de nuestra vida. Uno de los temas que tiene mayor relevancia en nuestra existencia y es la oración. Veremos la oración como un medio de gracia y provisión divina. Conoceremos parte del propósito de la oración. Veremos acerca de los beneficios que trae la oración para el creyente y de cómo este hermoso privilegio nos permite comunicación con nuestro Creador. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pregunta 116. ¿Por qué los cristianos necesitan orar? Respuesta. Hermano Yanni, ayúdame con la respuesta, por favor. Porque la oración es la parte más importante de la gratitud que Dios requiere de nosotros. También porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que oran continuamente y que gimen intensamente, internamente, pidiéndole a Dios estos dones y dándole gracia por ellos. Entonces aquí vemos algo de la respuesta de la oración, porque la oración es la parte más importante de la gratitud. Voy a pedirle el favor a mi hermano Michael que venga acá un momentico y me reciba este micrófono. El hermano Michael va a pasar por cada uno de sus puestos rápidamente y yo quiero que ustedes piensen hoy en algo que tienen que agradecerle al Señor. Es que si la se aleja de la grabación. No, porque van a hablar un poquito más ellos. Ok. Quiero que ustedes piensen en algo por lo que tengan hoy gratitud al Señor y lo digan. Cada uno de ustedes, por favor. La vida. La familia. Algo por agradecer. Adiós. Ay, espérate. Algo por qué agradecer. La iglesia. La salud. Pero con fuerza. Porque La familia. Los hermanos en fe. Dios escucha, es suficiente. Por la salvación. La iglesia. Por su palabra. La vida. Los alimentos. La fe, la salvación. Faltó hablar de la fe. Bueno, alguien ya dijo la salvación. Hay muchísimos motivos en nuestra vida para agradecer. ¿Por qué quise yo hacer esta pequeña dinámica? Porque casi siempre nos acercamos al Señor es con un pliego de peticiones. Siempre utilizamos la oración únicamente para pedirle a Dios. Y la oración no sirve solo para pedirle a Dios, sino también para agradecer. Y aquí la respuesta nos dice, porque la oración es la parte más importante de la gratitud que Dios requiere de nosotros. La oración, ¿qué es? La parte más importante de la gratitud. Fíjense que este catecismo, si fuera más importante pedir, hubiera colocado, porque la oración es la parte más importante de las peticiones. Pero coloca es la parte más importante de la gratitud que Dios requiere de nosotros. También porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que oran continuamente y que gimen internamente pidiéndole a Dios estos dones y dándole gracias por ellos. Hoy en día vemos muchos cristianos desnutridos dentro de la iglesia, es porque falta oración. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, querido hermano.
para meditar. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer ¿en qué? En la tentación. Esto lo dijo John Owen. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para descansar y confiar en su voluntad, ¿sí? Porque muchas personas quieren cambiar los planes de Dios y no nos acordamos de lo que dice el Padre nuestro, que es: hágase tu voluntad, no mi voluntad, ¿sí? Y es bien importante esto, porque la oración debe llevarnos a nosotros a descansar en los planes de Dios. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. La oración es el regalo que Dios le ha dado al hombre para que se comunique con Él. Es la oportunidad que tenemos de hablar con Dios, de pedir perdón y de establecer una relación íntima con Él y de descansar en su voluntad aún en medio de mis propios deseos. Casi siempre que yo voy a orar, estoy pensando en mis propios deseos, en qué le voy a pedir al Señor y en qué es lo que yo quiero. Pero veo que como que las cosas no están saliendo muy bien, o siento que metí la pata, entonces ahí sí voy a orar para que Dios me ayude, como ese Dios bombero a veces que nos apaga los incendios. Vamos ya a entrar en materia y vamos a ver como primer punto la oración como expresión de gratitud. Hermanos, agradecer es muy fácil. Nuestros hijos a veces no ven lo que tienen en su casa porque abren la llave y ahí tienen el agüita caliente, abren la nevera y tienen el mercadito, ahí está la bolsita de leche, están las cositas que se compraron para la semana. Los niños pequeños simplemente lloran y tienen comida, ¿cierto? Y eso muchas veces nos impide agradecer. Nosotros no debemos normalizar las cosas, sino ver en cada pequeña cosa que Dios nos ha dado un beneficio, una ayuda y una bendición del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que tener como primera medida? Que la oración es un mandato de Dios. Dios nos mandó a que oráramos. Dios siempre se expresaba por medio de los profetas, por medio de estas personas que Él había escogido para que llevaran un mensaje. Pero Él nos dejó la oración para que nosotros nos comunicáramos con Él. Hoy en día hay personas que ofrecen soluciones rápidas, soluciones efectivas, pero realmente únicamente ofrecen sueños de mentiras que no pueden cumplir. De hecho, la misma Iglesia Católica tiene muchísimos intercesores. Ahorita en la Semana Mayor se dice que la Virgen intercede y todos los santos interceden por nosotros. La Escritura nos muestra que el único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. La oración debe partir desde la gratitud. Entre más agradezco, por eso les dije que me dieran un motivo de gratitud, y veo lo que Dios ha hecho por mí, más consciente soy de mi dependencia de Él, ¿sí? Entre más le hablo al Señor de sus maravillas, de lo que ha hecho en mi persona, en mi familia, en mi entorno, pues más voy a depender de Él. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Oración y no distracción. Y me llama mucho la atención que en la iglesia nos distraemos mucho, hermanos, y aún en el momento de la oración es cuando más personas se paran para ir al baño. Nos paramos, porque yo también voy para el baño a veces en la oración. Y debemos tener la oración como algo muy especial. Es un momento especial con el Señor y especialmente, valga la redundancia, en su casa. Entonces no debemos distraernos para orar. Debemos destinar un tiempo siempre para orarle al Señor, porque vamos a tener muchísimas distracciones. Si ustedes tenían la intención de orar y toman su celular, se les va a olvidar que tienen que orar. Un video lo lleva al otro, un video lo lleva al otro, y recordemos que eso tiene un algoritmo que lo lleva siempre es a estar metido y lo distrae. Entonces debemos evitar distracciones. Si usted en la mañana se levanta y sabe que lo primero que hace es ver las noticias, entonces no vea las noticias, ore primero.
Denzel Washington dijo que cuando él se iba a acostar siempre dejaba las chancletas bien al fondo de la cama para que por la mañana cuando fuera a recogerlas tenía que arrodillarse. Entonces se acordaba que tenía que orar. Y, señor. Profe, como para tener más idea, ¿qué significa orar? Pues para que podamos nosotros entender y tener claridad la importancia del porqué. Claro, orar es comunicarnos con el Señor, ¿sí? Primero, no todo el mundo puede orar o no todo el mundo sabe orar. El Señor nos dejó un modelo de oración a nosotros, ¿sí? Pero orar es ese privilegio que Dios le ha dejado a sus hijos o a los que van a ser sus hijos en el tiempo, según la elección que Él ha tenido con nosotros y con los que va añadiendo a la iglesia. Y es un privilegio que Él únicamente le da a sus hijos. Orar es poder derramar mi ser delante del Señor, es realmente conectarme con el Señor, decirle cuáles son mis necesidades, agradecerle. Pero orar es un privilegio, es un don que el Señor nos ha dado. No oramos nosotros simplemente porque sí, sino que oramos porque el Señor nos permite hacerlo y nos ha dado ese privilegio. ¿En qué empresa podemos nosotros hablar con el jefe directamente? ¿Por cuántas personas tienes que pasar para hablar con el jefe, digamos, de Rappi o de coordinadora? ¿Cuántas cartas tienes que pasar? ¿Cuántas citas tienes que colocar? Con el Señor únicamente tenemos es que doblar nuestras rodillas. La oración es la oportunidad que tenemos nosotros de comunicarnos con Dios. Señor, ¿qué me va a decir? Profe, es que es muy interesante porque es hablar con Dios y hemos visto en las clases anteriores la importancia de conocer a Dios a través de su palabra. Entonces nos decía algo muy importante, muchas veces nosotros estamos hablando con Dios, pero nos salimos, nos descuidamos o hacemos otras cosas. Es decir, cuando alguien está hablando conmigo o con mi hermano aquí hablando y yo no le presté atención o de un momento a otro cortamos la conversación. Es un irrespeto, o sea, uno dice, bueno, aquí qué pasa, yo soy que está hablando conmigo y sale haciendo otras cosas. Entonces se fue con otro y estaba conmigo. Entonces a veces no estamos teniendo estos detalles tan importantes de lo que nos está enseñando el profesor de por qué el cristiano habla con Dios, porque el cristiano, el creyente, dialoga con Dios. Es muy importante la oración. La oración no es algo que Dios necesite, hay que aclararlo, porque Dios no necesita de nosotros, ¿sí? En esa misma necesidad que nosotros tenemos de Dios, Dios ha establecido que le adoremos, que le oremos, y orar también es adorar a Dios, es reconocer que yo no puedo hacerlo solo, es reconocer que yo no camino solo, es reconocer que arriba hay un ser supremo y que solo Él me puede guiar y me puede ayudar. Y yo creo que la oración debe ser en todo momento, y hay un momento muy importante de la oración y es cuando todo parezca estar bien. Debe preocuparse y hay que orar, porque eso nos lleva a nosotros a confiar en el Señor. Vamos a ir a Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Miren que ahí está subrayado en amarillo: pedid, buscad y llamad. Esas son tres acciones que tenemos nosotros como cristianos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hace el Señor? Ahí está subrayado en rojo: el Señor nos da, podemos hallar cuando buscamos, y cuando llamamos se nos abre. Dice aquí: porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El problema con la oración es que, o no el problema para nosotros, de nosotros hacia la oración, es que a veces no recibimos lo que pedimos, ¿sí? El Salmo 1 dice que en su ley medita de día y de noche, ¿sí? Pero a veces nosotros no meditamos en la palabra de día y de noche, a veces nosotros queremos nuestros deseos. Cuando mi mamá estuvo en sus últimos momentos, luego de la cirugía, muchos de mis hermanos, casualmente ninguno va juicioso a la iglesia, entonces no, que hay que orarle al Señor, que hay que orar para que mi mamá se sane. Y yo les decía: no hay que orar para que mi mamá se sane, hay que orar para que el Señor haga su voluntad, porque si el Señor ya decidió llamarla, decidió llevársela, pues debemos descansar en eso, y no debemos pensar que vamos a doblar nosotros la mano de Dios. Y después de una cirugía de 10 horas, pues el Señor decidió
llevársela. Y eso es entender también parte de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Casi siempre la persona que está más afanada y más ansiosa es porque le falta orar. Porque lo que hablábamos la clase pasada, el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso lo da la oración, lo da el descanso en el Señor. Y si bien yo no puedo confiar, puedo decirle: Señor, pues no entiendo, realmente estoy ansioso, pero pues yo te entrego esto a ti porque no sé qué más hacer. Aunque no debiera ser el último recurso, ¿no? Sino entregarle al Señor nuestras necesidades siempre. Entonces no debemos estar afanosos por nada, sino orarle al Señor. Y dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, que también se vale pedir. No solamente agradecer, también el Señor nos ha dado el privilegio de pedir. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Si a mí una persona extraña me pide para un mercado, pues si yo tengo lo de mi familia, pues de pronto yo no le puedo dar. Pero si un hijo mío me pide, yo le doy. Claro. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Salmo 75:1. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. ¿Cuántas veces se menciona la gratitud ahí? En un solo versículo, 2 veces hace hincapié en la gratitud. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Hasta ahí tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, pastor? ¿Algún aporte? Profe, Uy. a mí me interesa muy importante es porque viendo esta clase hay algo que me lleva es que si, digamos el ejemplo que estábamos ahorita mirando de yo hablo con mi hermano Camilo, pero también es una conversación recíproca, es decir, yo hablo con él, pero él también me conversa. Con Dios, ¿cómo es esa reciprocidad? O sea, yo... Ok, sí, ya le entendí la pregunta. Señor. Porque, bueno... Ok. Sí. Diácono, digamos, el tema de la oración es también, digamos, entender que es como una disciplina, ¿no? Y en esa disciplina pues hay que ir trabajando en el tema, digamos, que está hablando el diácono en cuanto a distraernos, ¿sí? Porque muchas veces, o digamos, a mí me pasa, yo estoy orando y a veces llega tal vez lo que tiene nombre de un pensamiento intrusivo, ¿no? Entonces como que estoy orando y de la nada estoy pensando por allá en Choco Crispis, de la nada. Y es algo que pues uno tiene que hablar, que muchas veces pues simplemente es como volver a reír y... Ahí es donde nosotros vimos en unas clases anteriores donde decía que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, yo creo que es ir fortaleciendo esa área de la disciplina también, y poco a poco vamos a ir teniendo ese buen hábito de la oración. La idea no es que solamente se vuelva un hábito, sino una pasión en nosotros, ¿sí? Y reconocer esa necesidad del Señor. Pastor, me iba a decir. Iba a aportar algo sobre todo lo que se ha dicho. Si nosotros consideramos los versículos y consideramos las inquietudes, a veces nosotros pensamos en la oración como una herramienta para llegar a algo, y no es, en la escritura por lo menos no está determinado de esa manera, sino que es lo que sucede. Vamos a pensar en algo, vamos a pensar en Emma. Si a Emma ya sabe decir pequeñas palabras, por lo menos la palabra no la sabe decir bien, muy bien, ¿sí o no? O la palabra sí. Y uno está hablando con ella y cualquier cosa la distrae. ¿Por qué? Porque ella está en una edad de crecimiento, donde está reconociendo quiénes son sus padres, quiénes son sus autoridades, y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la vida de fe, la vida cristiana, Dios dejó un medio de comunicación claro que tenemos para con Él. Él nos habla por medio de su palabra y nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Por eso la Biblia dice orando en todo tiempo. Lamentablemente desde un aspecto
religioso se ha enfatizado en la oración como una herramienta que yo tengo para poder lograr cosas. Y usted dijo algo muy interesante, mi querido diácono. Nosotros tenemos que aprender a orar para descansar en la voluntad de Dios. Pero es que la voluntad de Dios no es un misterio. Ya está revelada. La voluntad de Dios no es algo que está escondido, no es como, Señor, no sé qué voy a hacer, porque hay cosas que tenemos libertad de poder decidir que no tienen nada que ver con la voluntad. Hoy podemos almorzar en casa, podemos almorzar en una pollería, en arroz chino, qué sé yo. Eso no implica la oración. ¿Qué implica la oración? Señor, la provisión. Gracias por la provisión, gracias por la salud para hacerlo, pero es hablar con Dios. Mientras seamos niños, y ahí va para ti lo que tú decías, mi querido Michael, cuando uno está aprendiendo a relacionarse con Dios, a tener una vida con Dios, por eso la vida cristiana no se puede, en ese sentido, falsificar. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo sabe si habla o no habla con Dios. Si tú hablas con Dios, es porque estás vivo con Dios y Dios es tu Padre. Si tú ni siquiera aquí puedes orar, yo me imagino que en tu casa mucho menos. Yo me imagino que lo primero que te preocupa es el trabajo, los niños, el dinero, cualquier otra cosa. Pero aquel que está vivo para con Dios aprende a hablar con Dios. Y es una cosa loca. ¿Por qué razón? Porque uno se siente loco, uno va caminando por la calle y dice, ay Señor, mira que me está pasando esto, y de pronto uno vuelve a otra cosa, sí, bueno, pero de vuelta otro vuelve a hablar con Dios, y uno llega a la casa y gracias Dios, y uno sale de la casa, Señor, voy a salir, porque uno está vivo para con Dios. La oración es una evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros, usted lo dijo, pero es parte natural de aquel que está creciendo con Dios. Por eso una persona con 20, 30 años tiene la oración, o sea, tiene la capacidad de poder hablar con Dios porque sabe que existe, sabe que lo escucha y sabe que Él le responde. Gracias, pastor. La oración debe ser entonces en ese orden de ideas para darle la gloria a Dios y no para usarla como una herramienta para mi propio beneficio. Entonces, y para de pronto responderle al diácono Yanli, la relación con Dios o la oración con Dios sí es más como una conversación. Lo que pasa es que la manera como yo entiendo cómo Dios me responde a mí o cómo Dios me contesta es a través de su palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la escritura dice, no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Han de ser mucho las riquezas para poner los ojos en ellas, pues se harán alas como las águilas y volarán. Por ejemplo, yo sé ese versículo, o yo sé que Dios dice eso. A mí me proponen un negocio que me implica viajar 3 o 6 meses, pero yo sé que esos 6 meses voy a dejar de venir a la iglesia, de congregarme, de esto. Entonces yo estoy entendiendo cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿sé cuál es la voluntad de Dios? Sí, sí la sabe. Sí, entonces, pero Señor, si yo le oro al Señor y le digo, Señor, tú sabes que en 6 meses vuelvo y voy a dar unos computadores para la iglesia y me va a ir súper bien y esto, ¿ahí realmente estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? Estoy haciendo mi propia voluntad. Conozco a alguien que nos prometió un piso hace un tiempo para la iglesia y todo se le quedó en promesas. Y dijo que oráramos por él, que le iba bien. Supe yo que le fue muy bien, que hizo el negocio, pero se le olvidó. ¿Por qué? Porque utilizamos a Dios como un beneficio, como un talismán, como un agüero, como que me vaya bien. Entonces, aquí está la respuesta, una pregunta que también nos responde: ¿para qué oras si Dios va a hacer su voluntad? ¿Cuál es la respuesta? Para sujetarme a Dios. Para sujetarme. Cuando nosotros éramos pequeñitos, nuestros papás decían, vámonos para allá. Nosotros estuvimos en el llano y mi mamá decía, vámonos para el llano, y vámonos para la costa, y vámonos para tal lado. ¿Y uno qué hacía? Pues uno se iba porque uno estaba sujeto a sus padres y a su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿para qué horas si Dios va a hacer su voluntad? Acá entonces está, ¿enviarías un soldado a la guerra sin fusil? No. Es decir, el Señor nos ha dejado bases para que vivamos la vida cristiana y nos ha dejado la oración. Hermanos, el Señor nos ha dejado este hermoso medio de gracia y es la oración. La oración me ayuda a confiar más en Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva, querido hermano.
Recordemos que somos salvos por gracia. La oración es un medio de esa gracia salvadora. ¿Sí? Recordemos que somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Pero mi fe se ve, o mi fe, digamos, se entrena por medio de la oración. La oración es una forma de expresar nuestra necesidad. Es una manera de cómo le digo a Dios: Señor, necesito de ti, dependo de ti, ayúdame. Señor, estoy tentado a hacer esto, pero tú conoces mi corazón. Necesito orar, me urge hablar con Dios. Hermanos, pues el Señor sabe cómo hace las cosas y yo no puedo hacer lo que Dios hace. Pero si Dios nos quitara el oxígeno cada 30 minutos, lograríamos orar por lo menos 48 veces en el día. Pero el Señor es bueno y aún así dice: vengan, nos tiene paciencia, tiene longanimidad. Entonces, debo ser consciente de mi urgencia. Porque a mí me parece más atractivo de pronto hacer otra cosa que venir a la iglesia, o ver una serie que leer la palabra, porque no estoy en oración. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos. ¿Qué dice ahí? Orad sin cesar. Dad siempre gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Agradezca. Que se cayó, dele gracias a Dios. Que está en el hospital, dele gracias a Dios. Que se quebró totalmente, dele gracias a Dios. Que el Señor decidió llamar a un hijo suyo, dele gracias a Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Pero ¿qué dice ahí? En Cristo. Únicamente en Cristo podemos entender, y si no entendemos podemos confiar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Debemos decirle al Señor: Señor, dame hambre de tu palabra, dame sed de tu palabra. Necesito de ti como necesito del agua. ¿Le han cogido ese desespero a ustedes por el agua? Cuando van a jugar, cuando trotan, cuando salen corriendo, cuando están cansados, cuando hay un día soleado. Esa misma necesidad necesitamos en nuestro ser, del Señor como del agua. Y luego dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos, tendremos la conciencia de acercarnos al Señor y de orarle? Y de derramar nuestro ser en el Señor y decirle: dependo de ti. Para recordar, cuando no tienes deseos de orar, es una alerta de que debes orar más. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Entonces, cuando no tiene deseo de orar, ¿qué es seña? De que tiene... Siguiente diapositiva, hermano. En el sentido de que tengo que buscar a Dios. Sí. Tengo que hablarle a Dios. O sea, si yo estoy vivo, para con Dios tengo que orar. Sí, lo que pasa es que a veces hay una comodidad donde usted está tranquilo y donde usted, digamos, en ese momento usted siente que no le hace falta nada, usted está, perdóneme la expresión, usted está muy relajado, muy tranquilo. Ahí es cuando más debe orar. Y luego dice la otra frase, dice: no dejes que lo urgente tome el lugar de lo que es importante. Hermano, vamos a orar. No, voy de afán, es que no tengo tiempo. Hermano, vamos a la iglesia. No, es que estoy de puente. Más este fin de semana. Más este domingo. Más este domingo. No dejes que lo urgente tome el lugar de lo que es importante en tu vida. Entonces, ¿qué es importante y qué es urgente? Lo más importante en nuestra vida para un cristiano debe ser el Señor. ¿Sí? Y vamos a ir al tercer punto. Dependemos de su Espíritu. Aquí es donde ya empieza como a tomar más forma esta lección, porque parece imposible para nosotros, pero el Señor nos ha dejado su Espíritu. ¿Sí? Hay algo muy curioso, y es que vamos en la 5ª generación de los celulares, y los teléfonos 2G ya no tienen la opción de conectarse a la antena. Ya los mocharon, los cortaron. Y no tienen la opción de conectarse. Pero acá el Señor nos ha dejado, si me permiten, una antena 5G de alta velocidad para comunicarnos con Él. Y tenemos su Espíritu en nosotros, tenemos un receptor
de la señal del Señor. ¿Y a quién Dios da su Espíritu? Esto es su Espíritu Santo, a sus hijos. La Escritura dice que ¿qué nos testifica a nosotros que somos hijos de Dios? Y es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Cuando yo le digo ustedes son salvos y ustedes me dicen sí, es el Espíritu el que está confirmando eso. Cuando ustedes vienen un domingo aquí y así vengan cansados y no hayan querido venir y el Señor los trajo, es el Espíritu que lo mueve a uno y que lo redarguye. Su Espíritu nos guía en la oración. O sea, a veces no sabemos qué pedir, que ya lo vamos a ver en otros versículos, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu realmente me enfoca en lo que necesito de Dios, no en lo que yo quiero. Efesios 2 dice en uno de los versículos que Satanás opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? O dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué tiene? Un espíritu de desobediencia. Y Satanás opera en él. ¿Sí ven la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Por su espíritu entendemos que somos sus hijos. Y clamamos, ¿cómo clamamos? Abba Padre. Esto viene del arameo y significa padre, significa papito y significa muchas cosas. Significa que no soy huérfano, que tengo un papá que me guía, que me da, pero que también me disciplina. Eso sí ya no me gusta mucho, pero que también me disciplina y que me da lo que realmente necesito. Y la oración me lleva, hermanos, a descansar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿saben qué es lo triste muchas veces? Que cuando estamos fracasados, aunque eso también Dios lo toma para bien, y cuando tomamos malas decisiones y cuando vamos por aquí y por allá más y nos vamos abriendo del camino, es cuando nos damos cuenta que mejor se haga la voluntad de Dios. A veces Dios no nos da plata por eso, o no permite que un negocio salga, ¿sí? Porque Él nos cuida y son medios que Él utiliza para cuidarnos. Ah, bueno, Señor, no me salió este negocio, invertí todo el dinero que tenía, pero esa quiebra me llevó a ti, y eso es bueno también. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dios da su Espíritu a su Santo a sus hijos, su Espíritu nos guía en la oración. Eso ya lo dijimos. Bueno, Romanos, la siguiente diapositiva, Romanos 8:26. Mire lo hermoso de este versículo. Y de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo les hago una pregunta. ¿Han llorado? ¿Han derramado su corazón delante del Señor? Y se dan cuenta que como que tienen una paz impresionante dentro de su ser. Es cuando el Espíritu intercede. Cuando usted realmente empieza a orarle al Señor, no por hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Él, para pedir perdón, para arrepentirse, para reconciliarse con Dios. Algo que el diácono Yanli nos dijo hace unas semanas que me pareció muy interesante es que el Señor ya pagó todo. Y pagó esa deuda que nosotros teníamos. Y aunque la recibimos por gracia, no fue gratis, ¿no? Porque alguien tuvo que pagar. Vamos a ir a la otra diapositiva. Salmo 51, 10 al 12. ¿Se acuerdan que este salmo es cuando viene el profeta Natán y le dice a David, al rey David, que había un señor que tenía una ovejita, que la tenía muy bien cuidadita, que la tenía lo más de bonita, y que vino un señor y le mató su ovejita? Una que tenía varias ovejitas. Y tomó la única que tenía el otro. Pero entonces el Señor le dice, traiga lo que va a pagar muchísimas veces lo que hizo, ¿cierto? ¿Y qué le dice Natán? Pues ese es usted. Y mire de ese pecado que cometió Natán, el Señor, cómo inspiró al salmista aquí para escribir este salmo. ¿Y qué dice ahí? Que a mí me parece muy hermoso ese salmo. Dice, crea en mí, versículos 10 al 12, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa palabra crear en su original es la misma palabra
que se refiere en Génesis cuando Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que el salmista le está pidiendo a Dios que le dé un nuevo corazón, que cree en él un nuevo corazón, que quite ese corazón que él tiene y le dé un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36, versículos 25 y 26. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esto me parece interesante. Dice, temo más a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000 hombres. ¿Quién dijo esto? La reina María Estuardo, reina de Escocia. ¿Quién fue John Knox? Uno de los reformadores, uno de los creadores de la iglesia presbiteriana. Ella le tenía más miedo a él de rodillas. ¿Por qué? No a él, sino por quién estaba con él y por la determinación que Dios le había dado a ese hombre. Cuando nosotros somos personas de oración, permítame decir, nos alineamos a lo que Dios quiere y somos utensilios en manos del Señor, limpios en manos del Señor. Entonces, el mismo Salmo 51 dice, Señor, perdóname, entonces iré y hablaré a otros tu ley y ellos se convertirán a ti. Pero si no tenemos un vaso limpio, si Dios no ha limpiado nuestro corazón, ¿cómo vamos a ir a predicarle a otra persona? Si aún mi propia conciencia me acusa, ¿sí? ¿Cómo le voy a decir yo a un hijo, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a un hijo mío que no fume cigarrillo cuando estoy prendiendo el mío? ¿O cómo le voy a decir a un hijo mío que no trasnoche cuando yo me estoy acostando a las 3 de la mañana? ¿Sí? ¿Cómo voy yo a hacer eso? Necesito un cambio y ese cambio únicamente lo puede hacer el Señor, pero debemos orarle al Señor. Dice el Señor en Santiago, si a alguno falta fe, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios. ¿Y el cual qué? ¿No les da o da abundantemente y sin reproche? Nos da abundantemente y sin reproche. Debemos pedirle a Dios. Santiago 5:16, la siguiente diapositiva. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermano Michael, lo ofendí, perdóneme. Pastor, lo ofendí, perdóneme. ¿Sí? Dice, para que seáis sanados. Mire lo que hace el pedir perdón, nos sana a nosotros, entre prójimos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque ya el Señor me ha justificado, me ha perdonado. Mi oración está, digamos, encajada con la voluntad del Señor. Y aquí la oración del justo también puede utilizarse del Señor Jesucristo, que también intercede por nosotros. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, Mateo 6, del 9 al 13. Alguien que me ayude a leer con voz fuerte la diapositiva, por favor. Vosotros pues os haréis así. Oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tenemos un modelo de oración. ¿Quién nos lo dejó? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Y la oración, fíjese que es primero hacia el Señor, hacia Dios. El mejor modelo de oración lo tenemos siempre en la Escritura. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, ya estamos terminando. Y aquí tenemos 3 preguntas para que usted tenga en cuenta antes de orar. ¿Qué va a pedir? ¿O para qué va a orar? ¿Qué va a orar? Perdón. ¿Por qué va a orar y para qué? ¿Cuál es el propósito de su oración hacia Dios? ¿Qué le voy a pedir? ¿Por qué se lo voy a pedir? Señor, necesito un trabajo. ¿Por qué necesita ese trabajo? ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin de ese trabajo? ¿Cuál es el fin de mis decisiones? Entonces, ¿qué, por qué y para qué? Vamos a ir ya a la última diapositiva. Entonces, como conclusiones, vamos a ir cada uno, hermanos, leyendo. Vamos a empezar desde nuestro hermano que acabó de leer el Padre Nuestro. Johan. La oración diaria produce gratitud diaria. Okay.
La oración constante me lleva a la dependencia del Señor. El Espíritu de Dios intercede por nosotros. Jesús nos enseñó a orar. Al orar me sujeto a la voluntad de Dios. La oración es un regalo maravilloso de Dios. Hermanos, que no se nos olvide orar. Orar es muy importante. Si nosotros oráramos antes de tomar decisiones, los resultados en nuestra vida serían diferentes. Pero aún así el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos tiene hoy aquí. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Juan José, de cada uno de los ancianos, de cada uno de los hermanos. Señor, te damos a ti muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de dirigirnos a ti, de orarte. Por los alimentos que nos has dado, por el vestido que nos has dado, Señor, por el sueño que nos has dado, por el descanso, por el trabajo, Señor, por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por el perdón que hemos recibido en tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos tienes acá, Señor. Pudiendo estar en otro lado, tú nos has traído a tu casa, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor, y porque has derramado tu gracia sobre nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Hoy somos portadores de esa gracia. Señor, ayúdanos a descansar siempre en ti y te damos muchísimas gracias por la oración, Señor. Ayúdanos a conocer cada día más tu voluntad, a leer tu palabra y a orar a ti siempre, Señor, tratando de que sea más la gratitud que nuestras peticiones, aunque aún en medio de eso tú nos permites pedirte, Señor. Te damos muchísimas gracias. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Oramos por los hermanos que hoy por alguna razón no han llegado o no han venido, Señor. Que seas tú animándolos y ayudándoles, Señor. Y que nos ayude, Señor, a discernir, Padre, y actuar de acuerdo a lo urgente y lo importante, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.